hermano Jorge, por su bonita interpretación. Gracias. Ahora vamos a prepararnos para el tema. El tema es Pedro, el pilar de la visión. Vamos a escuchar a nuestro hermano que viene desde Colombia, el hermano Arnovi. Gracias, hermano. Muchas gracias. Como les decía antes, siempre para mí es un privilegio estar aquí en la casa de Dios. Me alegra mucho ver por aquí a Gomera. Bienvenido, ya sabe que cuando quiera volverse para acá, aquí está su iglesia. Aquí los estamos esperando. También me alegra ver a Jessica y a José, que hacía rato no los veíamos por aquí. Gracias a Dios que están bien y que han podido regresar también a la iglesia. Y a todas las visitas, todos los hermanos que nos visitan de otras iglesias y aquellos que vienen por primera vez, bienvenidos a este templo. Siempre nos reunimos aquí todos los sábados a las 9 de la mañana y estamos hasta el mediodía, y en la tarde también tenemos programa, así que ya saben el horario de nuestros cultos para que puedan hacerse presentes aquí en medio nuestro también. Todos somos bienvenidos a este lugar. Vamos a tener una oración para pedir la presencia del Espíritu Santo. Dios eterno que moras en los cielos, seguimos dando gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso, fuerte y misericordioso. Gracias porque nos das el privilegio de ser tus hijos y nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra. También nos das el privilegio de poder impartirla y pedimos la presencia de tu Espíritu en medio nuestro para que las palabras que salgan por nuestros labios sean aquellas que puedan glorificar tu santo nombre y bendecir la congregación. Guíanos, Dios eterno, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El apóstol Pedro, casi siempre que se habla del apóstol Pedro no se habla muy bien de Pedro, ¿no? Cuando nos mencionan a Pedro, así era impetuoso, él era arrogante, ¿cómo era? El primero que quería hablar, ¿cierto? Era bastante extrovertido y casi siempre uno se acuerda de esa parte de la vida de Pedro, pero hoy no les voy a hablar de esa parte de la vida de Pedro, porque esa todos nos acordamos, ¿cierto? Señor, yo no te voy a negar ni aunque muera, y al otro día ya lo estaba negando, ¿cierto? Señor, déjame que camine sobre el agua, y ahí lo permitió caminar, ya se estaba hundiendo por la desconfianza. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de la segunda parte de la vida de Pedro, porque vemos que las personas tienen oportunidades, ¿cierto? Todos tenemos oportunidades de cambiar, ¿cierto? De ser diferentes. Hace 2 semanas murió un compañero de trabajo y estuvimos en el sepelio de él, un hombre ya de unos 79 años, y en la iglesia muy bonitos testimonios acerca de la vida del hombre, muy bonitos testimonios, personas que decían que estaban en la iglesia porque él los había traído a la iglesia, otros que decían que él estaba pendiente de todos los detalles en la iglesia, que si necesitaban arreglar el techo, él era el que aparecía, si cuando había nieve, él era el que estaba por allí, y él era el que compraba los materiales para la limpieza de la iglesia, él estaba pendiente de todo en la iglesia, mejor dicho. Muy bonito testimonio, sí, un hombre, una vida muy bonita. Yo lo conocí por todo el tiempo que llevo trabajando para la Greater New York Conference, y un trabajador de allí de todo el tiempo y dedicado a sus labores hasta que pues ya la salud nos lo permitió hacerlo muy bien. Todo eso hasta que se paró un hermano de él, y el hermano de él dice: no conocía esa segunda parte de la vida de mi hermano, decía él. Me parece que era un hermano que pues no era de la iglesia, un hermano de esos que a veces no se hablan mucho con la familia, especialmente cuando son de religiones diferentes. Eso sí, él mencionó de que él había estudiado para sacerdote en la iglesia católica, que había ido al seminario por 8 años a estudiar filosofía y letras. Así que yo pienso que de pronto era el motivo por el que ellos de pronto no eran muy cercanos. Y él dice que él solo le conoció la primera parte de la vida a su hermano y que contó algunas cosas, ¿cierto? Pero el pastor de la iglesia que estaba allí presente dice: no importa la vida pasada de nuestro hermano, la vida que yo conocí de mi hermano es la que a mí me gusta, ¿cierto? Y esa es la vida que Cristo quiere que nosotros, o sea, de esa vida es que Cristo se acuerda, ¿sí? El Señor Jesús no se acuerda o echa al mar, al fondo del mar, nuestros pecados, y Él no se queda acordando de esa vida pasada de nosotros, ¿cierto? Él solo viene a hablarnos a nosotros de la segunda parte de nuestra vida, o sea, la vida que nosotros vivamos en Él. Y es el caso específico del apóstol Pedro, y de esa segunda parte de la vida del apóstol Pedro es que yo quisiera hablarles en esta mañana.
Y el versículo clave se encuentra en Hechos 4:13, donde acabamos de leer lo que dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Qué pasaba con esta gente? Esto fue en el caso del Pentecostés, ¿cierto? ¿Qué pasaba con la gente? Decían, oiga, pero si este hombre yo sé que no fue a estudiar, ¿cierto? Nunca, o fue a la escuela pero nunca aprendió, o se le veía que no era el más excelente, pero ¿y qué pasa con esta gente? Y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las mismas obras que Jesús ¿qué? Había hecho. Habían caminado con Jesús por alrededor de 3 años, un poquito más de 3 años. Y en esos 3 años habían aprendido a caminar como Jesús. No solo habían caminado con Jesús, sino que habían aprendido ¿a qué? A caminar como Jesús. Es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No solamente que caminemos ahí al lado, sino que aprendamos a caminar como Él. ¿Se acuerdan ustedes el caso del que no quisiera hablar, pero que hay que mencionarlo? Le dicen a Pedro, pero es que hasta habla parecido a Él, ¿cierto? Que de nosotros se pudiera decir eso, mire, pero es que habla parecido, ¿cierto? Es que camina como Él, es que se parece a Él, ¿cierto? Aunque Pedro fue impetuoso, ambicioso y pudo haber sido incluso intempestivamente violento, ¿se acuerdan que quiso con su espada? Jesús notó a través de esta rudeza, un hombre rudo, una lealtad. Eso fue lo que Cristo vio en él, un compromiso fiel y un espíritu dispuesto a ser enseñado. Así que cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él puede ver todos los defectos de nuestro carácter y de nuestro temperamento, porque ¿quién no tiene defectos? ¿Sí? Si yo no tuviese defectos, tendría alitas, a lo mejor estaría un angelito, ¿cierto? Y si en esta iglesia nadie tuviera defectos, pues ¿para qué predicar, cierto? Estaríamos en el cielo. Pero precisamente porque tenemos problemas, dificultades y defectos, es que Cristo nos está llamando a que caminemos con Él todos los días, ¿sí? Pero Cristo no ve esos defectos de nosotros, dice que Él ve lo que vio en Pedro, dice que a través de todos esos defectos de Él solo vio el espíritu dispuesto a ser enseñado que Pedro tenía, y es lo mismo que Él ve en nosotros, el espíritu de entrega que nosotros tenemos, la necesidad o la capacidad de aprendizaje que nosotros tenemos, o la capacidad y la disposición que tenemos de caminar con Él. Y esto es lo que haría del apóstol no solo un líder entre los discípulos, sino también un fiel testigo al mundo acerca de la gracia divina. Y eso es lo que vemos del apóstol Pedro. Y esa es la parte del apóstol Pedro que a mí me gusta, el Pedro que deja de ser altanero, orgulloso y ambicioso a este hombre que se dedica a predicar la palabra de Dios. Su fracaso para entender la naturaleza del sacrificio propio en la tarea del evangelio que tenía frente a él fue reemplazado por una completa comprensión de su verdadera misión. Entendió cómo funcionaba la misión. Y creo que el problema de muchos de nosotros, por lo cual no caminamos bien por la vida cristiana, es porque no entendemos la misión. ¿Cuál es la misión del cristiano? ¿Cuál es la misión de nosotros al convertirnos en cristianos? ¿Qué es lo que me lleva a mí a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que me lleva a mí a creer en Jesús? Entonces yo tengo que pensar en eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo creo en Jesús? Porque es que yo quiero que me sane a mi papá, a mi mamá que están enfermos. Porque es que estoy sin dinero, estoy sin trabajo y de pronto me da un buen trabajito, ¿cierto? ¿Será por eso que yo estoy viniendo a la iglesia? Porque yo escucho que hay predicadores que dicen, venga a la iglesia para que Dios le dé trabajo, para que así pueda traer diezmos y ofrendas. No. Nosotros venimos a la iglesia porque queremos entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Dios, ¿cierto? Porque es que eso es lo primero que Dios quiere de nosotros, nuestro corazón, más que nuestros bolsillos. Es necesario el dinero para sostener los programas de la iglesia, desde luego. Pero lo que más quiere Dios es que nosotros le entreguemos nuestro corazón, porque es que un corazón entregado a Dios va a traer diezmos y ofrendas sin ningún problema, ¿sí? Un corazón entregado a Dios no va a estar esperando a que alguien se pare enfrente de la plataforma a decir que hay necesidades entre los hermanos para colaborar. Por eso Dios quiere que nosotros entreguemos primero ¿qué? Nuestro corazón, nuestra vida, lo que nosotros somos. Entonces, el fracaso de Pedro fue entender la naturaleza del sacrificio propio en la tarea del evangelio, y esto lo reemplazó por una completa comprensión de la verdadera misión y la gloria futura que lo espera en el cielo. Entender la misión nos lleva a nosotros a ver
que podemos vivir una vida completa aquí en la tierra, que podemos ser felices en esta tierra a pesar de las dificultades y a pesar de todos los líos que se nos presentan en esta tierra, porque ¿quién no tiene dificultades? Alguien decía que cuando hay una calma tremenda, cuando no se ve soplar ni el viento, cuando todo el cielo se ve como maravilloso, es porque viene una tormenta, ¿cierto? Y a veces a mí me da susto cuando las cosas están tan bien, porque ¿qué vendrá después, cierto? Y a nosotros a veces nos atemoriza eso, pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, no importa lo que venga, porque Él nos ha prometido que pase lo que pase, nosotros vamos a estar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén por esto? Yo personalmente me mantengo firme en eso, porque pase lo que pase aquí, yo sé que viene una gloria futura, y yo quiero ser parte de esa gloria futura, y eso es lo que espero que todos nosotros podamos entender en esta mañana. Entonces, ¿qué podemos aprender de la madurez de Pedro? ¿De qué manera vive un cristiano maduro? ¿O es que Pedro no es un ejemplo para nosotros porque tenía una autoridad especial no disponible para nosotros? Esas son preguntas que vamos a tratar de responder a través de este tema. La transformación es una obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Pedro tenemos que hablar de la transformación, ¿cierto? La transformación solo existe por el poder de Dios. Nosotros no podemos convertirnos por nosotros mismos, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, desde que yo me convertí, ¿sería que yo pude convertirme? Yo creo que yo no, porque es que mi naturaleza no me lo permite. Y por eso muchas personas hacen el esfuerzo de venir a la iglesia, muchos hacemos el esfuerzo de devolver diezmos y ofrendas, hacemos el esfuerzo de ir a hacer obra misionera o de hablarle a alguien de Dios, pero cuando eso nos sale con demasiado esfuerzo nos cansamos. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él la transforma, porque la transformación no es una obra que nosotros hacemos, la hace Dios. Y por eso dice que la transformación solo existe por el poder de Dios, y sin el poder de Dios no hay transformación. La transformación tiene un doble objetivo. La primera parte es la salvación de la propia persona, sí, o sea que esa es una transformación para vida eterna. La primera parte de la transformación tiene que ver conmigo mismo, con cada uno de nosotros, que Dios nos transforma para que podamos llegar a tener la vida eterna. Y la segunda parte es que esa persona sirva como un instrumento para la salvación de otras personas, y eso viene como consecuencia de la primera. Entonces, o sea que para que se cumpla la segunda parte, el segundo objetivo de la transformación, debe venir acompañada con el poder de Dios, que es la primera parte. El poder de Dios es el que nos transforma a nosotros, ¿sí? Y de la única manera que una persona puede salir a predicar el Evangelio es cuando siente que el Espíritu Santo le invita a hacerlo, ¿sí? Los que hemos colportado sabemos lo que significa eso. Muchas veces cuando uno está trabajando en el colportaje, lo único que uno quiere es quedarse en la casa, ¿sí? Hermano Gomera sabe de qué le estoy hablando. Pero cuando uno siente que algo lo empuja como a pararse y dice, oiga, esto es Dios que me está llevando a que me vaya a hablar de su palabra, porque el colportaje no es sino hablar de la palabra de Dios. Entonces, sin la transformación no hay poder. Así que si nosotros no sentimos, si Cristo no nos transforma, no tenemos poder. Pero sin el deseo de tener poder para salvar, no puede haber transformación tampoco. No puede haber obesos espirituales, dice este escritor. No puede haber obesos espirituales, solo atletas espirituales. Tremendo. ¿Qué es un obeso espiritual? Aquel que se dedica a alimentarse de la palabra de Dios. Sabe mucho. Y resulta que es que también el sabernos la palabra de Dios y alimentarnos y devorárnosla completamente no nos salva tampoco a nosotros. Nos salva la entrega de nuestra vida a Dios. El conocimiento es importantísimo, pero más importante que el conocimiento de la palabra de Dios es poder compartir la palabra de Dios. No se puede únicamente engordar en el conocimiento para uno mismo, que no sirve para salvar a otros. Esto es egoísmo espiritual. Y creo que muchos de nosotros somos egoístas espirituales porque tenemos mucho conocimiento y poco lo compartimos. En ese caso no habría transformación. En el caso de estas personas que se conocen la Biblia de memoria, que tienen capacidades para predicar y para hablar y para muchas otras cosas, pero no se comparte. Alguien hasta puede asimilar conocimiento bíblico, pero si ese conocimiento no está a disposición de Dios para que otros sean salvos, como dice el apóstol Pablo, llega a ser como címbalo que retiñe, ¿cierto? Por eso todo tiene que estar tiene que estar acompañado de un amor verdadero.
Junto al conocimiento adquirido no procederá a la transformación en esa persona si ésta no le ha entregado su vida a Dios. Pues aún siendo transformada esa persona, o sea, una persona puede llegar a ser inútil, aunque tenga muchísimo conocimiento, pero no tiene la primera parte del conocimiento, que es la primera parte del llamado, que es a seguirle a Dios y ser transformados por la palabra de Dios, por el mismo conocimiento de Dios. Entonces, Pedro fue transformado para salvar. Los líderes judíos de aquellos días tenían mucho conocimiento, pero no habían sido transformados. No se habían transformado, pues ellos querían ese conocimiento únicamente ¿para qué? Para sí mismos. Cuando estudiamos en la Biblia vemos que ellos lo único que querían era estar en sus posiciones, porque una posición de un sacerdote era una posición muy buena, ¿cierto? Ellos vivían de las ofrendas que llevaban al templo, ellos tenían dinero, eran los más ricos, así que lo único que a ellos les interesaba era un conocimiento para mantenerse en el puesto, pero no transformación para ser salvos. Y eso lo usaban ellos, como les decía, para promoverse a sí mismos y para ejercer poder sobre el pueblo, cosa que muchas personas aún ahora quieren tener. El pueblo vio en los discípulos y en Pedro en particular algo increíble. Aunque eran hombres iletrados, como leímos en el versículo, y también incultos, de un día para el otro, en el día de Pentecostés, poseyeron una capacidad impresionante para hablar en público. Muchas personas, yo les hablo de áreas de colportaje porque fue un área en la que yo más me he desempeñado en el trabajo misionero. Una vez me preguntaba en una capacitación de colportores, me preguntó una colportora: hermano Arnaud, ¿y yo cómo hago para dejar el miedo que me da de hablar? Porque es que ahí me da miedo hablar. Y le dije yo, la única manera que el miedo de hablar se le quita es hablando. De la única manera. Y alguien dice, oiga, pues que ahí me da miedo dar estudios bíblicos. Ese miedo se le quita dando estudios bíblicos, ¿cierto? Cuando usted toma a una persona para darle un estudio bíblico, el primer día a usted tal vez le vaya muy mal. El segundo no le va tan mal y el tercero ya empieza a irle bien. Y finalmente usted se convierte en una persona que no le da miedo hablar de la palabra de Dios. Es de la única manera que nosotros podemos llegar a ser atletas espirituales, es ejercitándonos espiritualmente. Dice que eran incultos, dice que de un momento a otro tuvieron una capacidad impresionante para hablar en público, para exponer ideas, para explicar y hacerse entender, y para sanar y para testificar, mire, para sanar enfermos. En eso consiste el poder, en entregar la vida a Dios, en tener la capacidad de reconocer que por nosotros mismos no somos capaces de nada y ponernos a la disposición de Dios para que sea Él quien nos utilice. Y en la medida en que nosotros entendamos que nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios, Él nos va a utilizar de una manera más apropiada. Pero si nosotros no hacemos ese ejercicio espiritual, nos vamos a quedar donde estamos. Ellos tenían el poder, no conquistado o desarrollado por ellos. O sea, no fue algo que ellos se pusieron a hacer ejercicio para lograrlo, fue algo que Dios se los dio. No fue por ellos mismos, sino que fue dado por Dios, junto a la transformación que ya venía sucediendo antes. El proceso de transformación es algo que va en aumento en la medida en que nosotros nos vamos acercando a Jesús. La conversión no es algo que sucede de la noche a la mañana, eso es un proceso. Por eso no podemos esperar de que alguien viene a la iglesia y al otro día ya es un cristiano, no. Esa persona necesita tener una experiencia con Jesús, y en la medida en que la persona camina con Jesús, entonces va aprendiendo a caminar con Jesús y a entender a Jesús y a caminar como Él camina. El objetivo de la transformación, tal como ya hemos dicho, es la salvación de la propia persona, así como la salvación de otras personas. O sea, nosotros nos transformamos, nos transforma Dios para salvarnos. Cuando Él empieza la transformación es con el propósito de salvarnos. Y ahora hay una pregunta que se hace: ¿fue Pedro el Papa, el primer Papa? Bueno, aquí todos tienen una respuesta muy interesante: no. Y es un no rotundo, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice la Biblia? Dice en San Mateo 13:14, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí? Y muchas personas, muchas organizaciones contratan un servicio de recolección de información. Todos los políticos tienen un asesor de imagen, ¿cierto?
Y todas las organizaciones tienen asesores de imagen, ¿cierto? ¿A qué se dedican esos asesores y esos administradores de imagen de una persona? Ellos se dedican a ver las noticias, a ver qué dicen del personaje, ¿cierto? Los políticos, por ejemplo, ellos tienen una persona que está dedicada solo a ver noticias. Y cada que lo muestran está escuchando, están hablando bien, listo. Y esa foto, no, esa foto está muy fea, vamos a cambiarla. Y ellos quieren saber cómo son vistos esas personas, cómo son reflejados, qué se opina de ellos en la prensa, todo. Entonces, cuando Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos, les está insinuando algo similar. Ya fueron a ver qué dicen por allá acerca de mí, qué dicen por allá aquellos, ¿cierto? ¿Sería por eso que Jesús le estaba preguntando? No, no fue así con Jesús, ¿cierto? No fue así. Entonces, ¿cuál es el motivo que tiene Jesús para hacer esta pregunta? Dice, Jesús puede haber estado curioso sobre la opinión que el público tenía de él, pero lo que realmente estaba buscando saber era qué opinión tenían sus discípulos acerca de él. Estaba sondeándolos a ver qué tanto habían entendido la misión, ¿cierto? Qué tanto habían entendido la misión. Por eso le hace la siguiente pregunta. Entonces les digo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, ¿qué dice la gente? Bueno, lo que diga la gente, dicen, que es un profeta, que es este, que es aquel. Pero ¿ustedes qué piensan? Y a veces a nosotros nos confronta con una pregunta. Uno tiene que confrontar a la gente. Oye, ¿y tú qué piensas de mí? Eso está diciendo fulano y sutano, pero ¿qué dice? ¿Qué estás pensando tú de mí? ¿Tú piensas que yo soy así también o qué? ¿Cierto? Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En estos textos se nos muestra cómo Pedro, vemos cómo Pedro salta a ser el primero en hablar acerca de Jesús. En Mateo 16, 21 al 23, se nos menciona también, se nos continúa hablando acerca de este tema, y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Se acuerdan? Y vemos aquí, pero él volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, ¿qué? Satanás. ¿Sería que Pedro fue el primer papa? Y Jesús le dijo Satanás inmediatamente, porque primero Pedro dice que sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, bueno, eso es cierto, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y entonces viene luego y le interpela diciendo, oiga, que nada de eso le vaya a pasar. Y entonces, ¿cómo tú sabes que yo soy el Cristo? Cuando en las Escrituras dice que el Cristo padecería, el ungido de Dios padecería, dice allá en Isaías. Y vemos aquí que Pedro falla entonces en ese momento. Pedro falla al no aceptar un consejo, con la consecuencia de tener una visión equivocada del rol de Jesús en la tierra. Él no había entendido completamente lo que sucedía. Pero vemos también aquí en San Mateo 16, 17 que dice que Dios le reveló esto a Pedro. Él estaba tomando el consejo al menos por el momento. San Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿quién o qué es esta roca? La roca sobre la cual Cristo iba a edificar la iglesia. El nombre de Pedro dice que en griego significa una roca o una piedra también. Petra, ¿cierto? Petros. Jesús estaba diciendo, tú eres una roca o una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Parece que Jesús está refiriendo literalmente a edificar su iglesia sobre Pedro, parece. ¿Crees que eso es lo que Jesús quiere decir? Sin embargo, los comentaristas dicen que Pedro en griego significa un pedazo de roca, no una roca completa. Mientras que en griego la palabra roca se utiliza en ese contexto, que utiliza Jesús en ese contexto, significa una gran cantidad de roca, o sea, una roca firme, grande. No es una roquita, sino una roca grande. Y vamos a comparar lo que dice, antes de llegar a la conclusión de que por qué decimos que Pedro no era el Papa. Primero los Corintios 10:34, allí nos habla de una roca, ¿cierto? En Primera de Corintios 10:3 y 4, Primera de Corintios 10:3 y 4, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de dónde? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. ¿Estamos hablando de qué roca? De la roca de la eternidad, de Cristo.
vamos a ver por qué, porque tenemos que llegar a esa conclusión de lo que nosotros sabemos, porque decimos que esa roca que menciona allí Jesús no era Pedro. Efesios 2, 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la roca del ángulo, ¿quién? Cristo mismo, ¿cierto? Cristo mismo, Jesucristo mismo. Está diciendo, entonces, ¿quién es la roca aquí? Cristo. ¿Es Pedro? No dice que es Pedro. Ahora, ¿qué dice Pedro mismo acerca de la roca? Primera de Pedro 2, 7 y 8. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Abramos las Biblias y verifiquemos en las Biblias para que nos demos cuenta que dice allí. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué? La cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí, ¿a quién se refiere Pedro como la piedra? A Jesús, siendo que ha venido a ser la cabeza del ángulo, está refiriéndose a Jesús. Los protestantes discuten que la roca de Mateo 16, 18 no es Pedro. Sin embargo, puesto que el texto dice que Jesús construirá su iglesia sobre esta roca, ¿no incluiría en eso también a Pedro? Hay que entender que también los apóstoles fueron parte del fundamento, ¿cierto? Dios está construyendo, Cristo construyó su iglesia sobre la roca, esa roca firme que hemos estudiado, que es Jesús, y que la menciona que desde el Antiguo Testamento estaba protegiendo al pueblo de Israel. Pero también vemos que Jesús construye su iglesia sobre una base firme, y los apóstoles se convierten en pequeñas rocas que forman ese fundamento de la iglesia también. Efesios 2:20 nos enseña que los apóstoles y profetas eran una fundación y Jesús es la piedra angular. Así, la piedra angular es la piedra principal de toque, ¿cierto? Acuérdense, cuando van a construir, colocan algo donde se va el fundamento principal. Ese es Jesús. Esto sugiere que Jesús era la roca, y los apóstoles, incluso Pedro, son rocas en la fundación de la iglesia, ¿cierto? La admisión de que Jesús es Dios es también una roca. Por esto Jesús es la fundación teológica de la iglesia. La roca principal es Jesús. ¿Tienes una puerta en tu casa? Dice el texto, dice que las puertas del Hades, o que todo lo que Pedro atara en la tierra sería atado en el cielo, y lo que desatara también la misma historia. Entonces, ¿alguna vez has sido atacado por una puerta? ¿Qué quiere decir Jesús en Mateo 16, 18 cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Y esta descripción bien gráfica dice: las puertas no atacan, ellas defienden. Esta es una descripción de la iglesia enfrentando al mal. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia porque la puerta es un método de defensa, ¿cierto? No se cierra, si las puertas son solamente para defender. El mal está a la defensiva contra la justicia. Y en Mateo 16, 19 dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sería que Pedro tiene poder de perdonar pecados? ¿Tiene poder de excomulgar a la gente? Es lo que dicen algunos. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtienes al tener el cargo de roca? ¿Qué clase de llaves te son entregadas? Porque nosotros también nos convertimos en rocas. En el contexto de que los discípulos fueron rocas en la fundación de la iglesia y le transmitieron esa verdad a los otros discípulos, y hasta que llega a nosotros nos convertimos en rocas en la fundación de la iglesia. Y por tanto formamos parte de la iglesia como parte de esas rocas. Entonces, ¿qué clase de llaves nos son entregadas? ¿Obtienes las llaves del cielo? ¿Qué significa eso? Cuando me dan las llaves de un carro o de una casa, significa que yo estoy a cargo. Puedo entrar en ellos y usarlos. Puedo decidir si permito entrar a alguien o a otros. Creo que como mínimo aquellos que conocen la divinidad de Jesús tienen acceso al cielo. A esos que eran apóstoles entonces y que son líderes de la iglesia ahora, se les da los privilegios y responsabilidades especiales para invitar a otros a entrar en el reino de los cielos. O sea, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, le estamos abriendo las puertas de los cielos a otras personas, ¿cierto?
Pero también cuando nosotros le predicamos el evangelio a otros y lo rechazan, nosotros no le estamos cerrando la puerta, ellos se la están cerrando, ¿cierto? Porque somos nosotros, tenemos que ir a mostrar el evangelio a otros, se abre la puerta del conocimiento para que entiendan, para que se arrepientan de sus pecados y vayan. Esa puerta del cielo está abierta, pero esa misma puerta del cielo prácticamente, en otras palabras, la cerramos nosotros con la verdad, cuando a esa persona le damos la verdad y la rechaza, ¿cierto? Cada cual cierra la puerta. Cuando Jesús dice que los apóstoles y actuales líderes de la iglesia llegan a atar y desatar cosas, ¿qué quiere decir con eso? Y aquí en Hechos 15, 5 al 11 dice que Pedro dice que los gentiles conversos no deberían seguir la ley de Moisés. Y si continuamos explorando en Hechos 15, 12 al 21, vemos que Santiago dio su dictamen de que solo las cuestiones especificadas en Hechos 15, 20 seguirían sujetas a la ley ceremonial. Está hablando acerca del problemita que se les presentó allá cuando querían hacer de que los que no eran judíos se convirtieran en judíos prácticamente para poder llegar a ser discípulos. Viene y ahí se forma una discusión de que si primero tenían que judaizarse para poder llegar a ser cristianos. Pero le dice, no, lo único que queremos es que se abstengan de ciertas cosas, que para no ser limpios, impuros ceremonialmente, que se abstengan de comer alimentos dedicados a los ídolos y de comer alimentos con sangre, ¿cierto? Y que seguirían sujetos a esas dos cosas seguirían sujetos a la ley del ceremonial. Pedro y la iglesia están aquí desatando los mandamientos dados por Dios a Moisés, están desatando, o sea, están diciendo estas leyes ceremoniales que estaban amarrando ciertas cosas, las estamos desatando para que la gente pueda entrar al evangelio, porque esas ceremonias están representando la venida de Cristo y por tanto ya no eran necesarias. Entonces vemos en este evento que Santiago y no Pedro parece transmitir la palabra final. ¿Y cuál es la palabra final? La que dice ahí de que se abstengan de esas dos cosas y que por tanto pueden llegar a ser discípulos. Y no es Pedro el que da el veredicto final, es Santiago, ¿sí? Entonces, este es Jesús hablando a sus discípulos y tal vez una multitud escucha en San Mateo 18, 15 al 18. Entonces, ¿qué nos sugiere este texto acerca de desatar? Y esto puede llevar, ha tenido alguna disputa dentro de la iglesia, pero desatar significa que nosotros estamos explicando la palabra de Dios para que otros la entiendan en la forma apropiada, que es básicamente lo que hicieron los discípulos en este caso al tener una discusión sobre ese tema y llegar a la conclusión de que ya esas ceremonias no eran necesarias para poder llegar a ser salvos. En Hechos 2, 1 al 4 y en Hechos 2, 14, 16 nos describe el primer día lo que sucedió en el día de Pentecostés que siguió la resurrección de Jesús. Entonces la importancia del Pentecostés para la iglesia primitiva dice que es una fiesta en la donde los judíos y toda la nación del cielo vinieron a reunirse para celebrar este día de Pentecostés. Y todos pudieron ver el poder del Espíritu Santo y escuchar que Jesús era el Mesías, porque todos estaban allí reunidos en aquella fiesta. Y ¿quién era el líder en aquel evento donde se hubo el derramamiento del Espíritu Santo? Fue Pedro, el primero que empezó a hablar. Hechos 10, 9 al 13 y Hechos 10, 16 al 18 dicen que Pedro entra en una visión también. Y esta visión que Pedro tiene es la visión cuando se le muestra un lienzo que baja con alimento, ¿cierto? Y allí, después de que él ve esta visión, se le da una explicación que dice que a ninguna persona debe llamar común o inmunda. Y es cuando él va a visitar a Cornelio. En resumen, podemos decir que Pedro fue el primero en predicarle a los judíos de todas partes del mundo en el día de Pentecostés. Ahí podemos añadirle a Pedro, en el resumen de Pedro, algo más, un hecho más. Si Hechos está escrito en orden cronológico, Pedro es ahora el líder en compartir el evangelio con los gentiles. Pedro confirma esta idea al decir que los gentiles escucharon el evangelio de sus propios labios. Así que Pedro también le predicó a los gentiles y fue el precursor de la predicación del evangelio. Vemos entonces que Pedro es el hombre que se convierte prácticamente en el primer discípulo, básicamente en el que está llevando el liderazgo de la iglesia. Ellos realizaron muchas maravillas y señales milagrosas. Entonces Pedro y los discípulos van caminando un día y se encuentran frente a la entrada del templo, ¿cierto? En la puerta que llama la Hermosa, ¿cierto?
Y dice, y al entrar Pedro y Juan les pidió, había una persona pidiendo limosna allí. Y los discípulos lo miraron compasivamente y Pedro le dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos y ellos esperando recibir de ellos algo, el mendigo. Y Pedro le dijo, ni tengo plata ni tengo oro. No tengo plata ni tengo oro. Ustedes se imaginan el desánimo de este mendigo, que alguien se le acerca y él con ganas de que le den dinero y le diga, no tengo nada. Entonces, ¿a qué se acerca? Le diría el mendigo, ¿es cierto? Al manifestar así Pedro su pobreza, decayó el aspecto, el semblante del cojo, pero se iluminó de esperanza cuando el apóstol prosiguió diciendo, más de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y vemos en este milagro que este hombre fue tomado por la mano derecha de Pedro y se afirmaron sus pies y sus tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Vemos a Pedro aquí haciendo milagros también. Y sería que Pedro hacía esos milagros porque él tenía un poder especial, porque Cristo le había dicho que él era el primer papa. No fue por eso. Porque Pedro tampoco le dijo a esta persona que estaba levantándose, no le dijo, mira, en mi nombre levántate porque yo tengo el poder. No, ¿cierto? Ni tampoco lo tenía y ni tampoco quiso presumir de eso. Pedro había dejado de ser el presuntuoso. ¿Se acuerdan que se puso de presumido cuando iba caminando por el mar y se hundió? Pues aquí ya eso se le había ido. Hechos 3, 6 al 8 nos dice que muchos milagros eran realizados por los apóstoles, pero Pedro realiza el primer milagro registrado, que es este que acabamos de leer. Entonces, ¿realiza Pedro este milagro en nombre de la autoridad dada a él? Ya dijimos que no. Él lo realiza en el nombre y en el poder de Jesús. Como quien dice, yo no tengo nada. Ya él lo dijo al lisiado, no tengo nada. De mi parte no vas a recibir nada, porque es que nada tengo. Pero de parte de Jesús de Nazaret puede recibir la sanidad, y eso fue lo que hizo. Y Pedro le dice que no tiene nada, y el mendigo entiende y acepta lo que Pedro quiere compartir. ¿Está compartiendo Pedro su poder de atar y desatar? Eso es lo que está haciendo. Sería fácil decir que Pedro y los apóstoles tenían un poder especial no disponible al resto de los creyentes, pero las palabras de Jesús en Marcos 16, 17 y 18 muestran que el poder está disponible para todo el que crea. Pedro está compartiendo con el mendigo su fe y su acceso al poder de Dios. Leamos los versículos de San Marcos 16, 15 en adelante. Y es la gran comisión, donde dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Estas señales seguirán a los apóstoles, 12 discípulos que van conmigo nada más. ¿Fue eso lo que dice allí? No, él dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? A todos los que creyeren, ¿cierto? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿De qué les parece? ¿Fue un poder especial dado a los apóstoles solamente a los discípulos de aquellos días? No. Dice que es a todos los que crean en el nombre de Él. Y eso somos nosotros. Y no es solamente el pastor, los ancianos de la iglesia o los directivos de la iglesia, no. Ese poder está disponible para todos nosotros como miembros de iglesia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reclamarlo. Pero recuerden que al principio les hablamos de que la única manera que eso puede suceder es a través de una transformación de nuestra vida. Dice que en Hechos 5:15, era tanto lo que sucedía que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Sería que eso funcionó? La Biblia no dice que funcionó, no dice que sucedió. Solo dice que los colocaban allí porque la gente empezó a creer que ellos eran dioses. Y no menciona la Biblia que Pedro pasó y alguien se levantó porque la sombra lo tocó. En Hechos 19, 11 y 12 dice, y hacía Dios milagros incomparables por manos de Pablo. Ahora estamos hablando de otro apóstol grande. De tal manera que aún los pañuelos o delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. ¿Funcionó esto? La Biblia dice que sí. ¿Sí?
Es muy probable entonces de que si funcionó con pañuelos y con ropas de Pablo, pudo haber funcionado con la sombra de Pedro, no sabemos. Dios tiene el poder de hacerlo, ¿cierto? Dios tiene el poder de hacerlo, pero la Biblia no es específica de si funcionó lo de Pedro. Se dice que colocaban los enfermos a ver si la sombra los tocaba. Al considerar todos estos atributos de Pedro y de los demás apóstoles, ¿sería justo llamarlo roca en singular? Y llamarlo primer papa, yo pienso que no, porque Pedro fue muy importante dentro de la iglesia primitiva, pero ni él se atribuyó ese título, ni le fue asignado. Y encontramos a Pedro específicamente cuando el caso de Cornelio. Él va a visitar a Cornelio y Cornelio se arrodilla delante de él, pues tan pronto llega. ¿Qué le dice Pedro? Le dice, levántate, que yo soy un hombre. Yo soy alguien como tú, al nivel de un, imagínate, no puso ni siquiera al nivel de un judío más, se puso al nivel de un publicano. Dice, yo soy alguien más, un pecador como tú, ¿por qué te arrodillas delante de mí? Adora a Dios, ¿cierto? Es lo que Pedro hizo, pero sin embargo vemos de que a algunas personas les gusta que les arrodillen. También vemos a Pedro que se convierte en un líder importantísimo de la iglesia y que de todas maneras, aún con todo, tenía algunas dificultades. Pedro, cuando llegó un momento que tuvo que enfrentarse en la predicación, se sentía como incómodo en medio de personas no judías, y cuando llegaban los judíos, él iba y se sentaba solo con judíos. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo le dijo, no está correcto lo que tú estás haciendo. Lo correcto sería que tú seas de una sola forma de ser. Y Pedro llegó a entender esa verdad, y aún así, aún los líderes de la iglesia pueden equivocarse. Pedro era un gran líder, pero aún siendo gran líder y transformado, aún se equivocaba todavía. Porque mientras estemos en este mundo de pecado, los errores seguirán sucediendo. Pero el problema no está en que nosotros cometamos errores. El problema está en que nosotros sepamos enfrentar esos errores. Sepamos pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Sepamos pedir disculpas cuando hay que hacerlo, y sobre todo, saber ir delante de Dios arrepentidos, a prometer de que no los vamos a repetir los errores, porque es la forma en que nosotros aprendemos. Así que, mi amigo, ¿has cometido errores durante tu vida cristiana? ¿Quién no lo ha cometido? ¿Encuentras que aún después de convertirte en un cristiano maduro todavía sigues cometiendo errores? Por eso estamos en la iglesia. La historia de Pedro es un estímulo para todos los pecadores que quieren seguir a su Señor. El trabajo milagroso de Pedro es un ejemplo para todos los que quieren hacer grandes cosas para Dios. La transformación milagrosa de Pedro es eso. En eso se convirtió la vida de Pedro. Y es un trabajo milagroso. Y es un ejemplo para todos los que quieren hacer grandes cosas para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos excusa para decir que no hacemos la obra de Dios, porque Él nos va a utilizar. Sea como sea, Él quiere utilizarnos. Lo único que tenemos que ponernos en las manos de Él. Y Él es el que va a decidir si quiere que nosotros vayamos a hablarle a otros, o simplemente que le escribamos, que mandemos mensajes por el YouTube, por el WhatsApp. ¿Quién no tiene WhatsApp? Y ahora hace como 2 semanas que cerraron WhatsApp por un día, y entonces le dio piquiña más de uno y me llegaron mensajes. Abra, ¿cómo es que se llama este otro? Telegram, ¿cierto? Abra Telegram, que ese funciona similar, pero ese es más privado. Eso no hay privado nada ahora. Hay muchas redes sociales a través de las cuales nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Si te da miedo hablar, escribe mensajes de texto, que alguien de tanto lo va a escuchar. Yo estoy haciéndolo constantemente, le mando un mensaje de vez en cuando, no lo hago muy de seguido para que la gente no se aburra mucho también, pero de vez en cuando mando algún mensaje a todos los que tengo en mi lista de contactos. No es difícil de hacerlo, y si quieren saber cómo hacerlo, le pueden preguntar a algún niño, o si no me preguntan a mí, porque los niños sí saben cómo se mueven todas esas cosas. Y se puede hacer. Y voy a leerles un documento que es viejísimo, que de pronto ustedes ya lo han escuchado, de una compañía de asesoría para emplear personas, que estudian las hojas de vida de las personas y que leen los perfiles de la persona y recomiendan si esas personas son aptas para ejercer algún cargo. Asume de que le mandaron las hojas de vida de todos los discípulos a esta compañía para que le mandara una recomendación de estas personas. Y dice aquí dice: para Jesús, hijo de José, carpintería modelo Nazaret,
de la sección de evaluaciones y dice: apreciamos el que nos haya facilitado el resumen de los 12 candidatos que usted está considerando como ejecutivos en su nueva empresa, y siguiendo nuestro procedimiento regular los hemos sometido a pruebas de aptitud. Hemos analizado los resultados en nuestra computadora y además nuestro psicólogo vocacional los ha entrevistado personalmente. Junto con esta carta recibirá usted los resultados de estas evaluaciones para que las estudie oportunamente. Nuestra opinión profesional es que la mayoría de los candidatos carecen de la aptitud, los estudios y la experiencia requeridos por la empresa que usted está por lanzar. Además, no parecen dispuestos a trabajar, no parecen dispuestos a trabajar en equipo. No parecen, nos permitimos recomendarle que continúe la búsqueda de individuos con más capacidad de liderazgo y más experiencia administrativa. Mire, esto es después de hacerle una evaluación a los 12 discípulos. Específicamente dice esta historia: Simón Pedro es emocionalmente inestable y temperamental. Bueno, eso es lo que era Simón Pedro. Andrés no posee ninguna de las características que se buscan en un líder. Los 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, revelan más interés en satisfacer sus ambiciones personales que en el éxito de la empresa. Tomás tiende a cuestionarlo todo y esta actitud puede contribuir a la desmoralización del grupo. Mateo ha sido colocado en la lista negra de la Asociación de Empresarios de Jerusalén debido a sus prácticas cuestionables. Santiago y Tadeo revelan inclinaciones radicales y han alcanzado un puntaje alto en la escuela maníaco-depresiva. Mire qué personajes eran los que él tenía ahí. Más sin embargo, uno de los candidatos ha obtenido resultados óptimos en los exámenes escritos y en la entrevista personal. Es un individuo de buena presencia, de expresión persuasiva y de un agudo sentido comercial. Impresiona altamente como motivado, ambicioso y también muy responsable. Entendemos que posee valiosos contactos con personas influyentes de la capital, por lo tanto nos permitimos recomendarle muy comedidamente a Judas Iscariote como gerente de su nueva empresa y hombre de absoluta confianza. ¿Cómo les parece? Y le mandan decir si desea alguna aclaración o algo con respecto a los perfiles de los discípulos, contáctenos a nosotros. Son los expertos, ¿cierto? Sin embargo, vemos de que el único recomendado era el único que nos servía. Porque Dios no solo capacita a las personas, dice Dios, no siempre llama a los capacitados, pero siempre capacita a ¿quiénes? A aquellos que llama. Y de eso debemos estar nosotros completamente seguros. Nosotros podemos hacer mucho en la iglesia si nos ponemos en las manos de Dios. Y lo único que tenemos nosotros que hacer es ponernos cada día en las manos de Él y pedirle que sea Él que nos muestre qué es lo que quiere que nosotros hagamos en la vida cristiana. Que Dios añada su bendición a todos aquellos que desean de todo corazón seguir las huellas del Señor Jesús, porque la misma promesa que se hizo a Pedro y a los discípulos se nos hace a nosotros hoy. No es diferente, es la misma promesa. Y todo lo que tenemos que hacer es dejarnos transformar por el poder maravilloso del Espíritu Santo. Y al igual que Pedro, a pesar de nuestros fracasos pasados, Dios promete restaurarnos de nuestra antigua manera de vivir y elevarnos a una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es mi deseo y oración en esta mañana, que todos podamos entender que las promesas que se le hicieron a los discípulos siguen vigentes para cada uno de nosotros y son las mismas promesas que se van a cumplir en cada uno de nosotros si nos ponemos completamente a disposición de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.